Hoy día vamos a comenzar con ecuación del calor. Y de hecho, recuerdo que al principio del curso habíamos hecho una como pequeña introducción de hecho, la primera clase habíamos hecho como una introducción como a la EDP. Y ahí habíamos visto cómo surgía, por ejemplo, en este caso, la ecuación del calor. De hecho, igual vamos a recordar un poquito ahora eso. Y también me acuerdo que ahí habíamos visto como las motivaciones de por qué estudiar series de Fourier. Que más que nada eran... Las series de Fourier nacen de forma natural cuando uno estudia las soluciones de una ecuación de calor. De hecho, eso lo vamos a alcanzar a ver hoy día. Y bueno, entonces, en el caso de la ecuación del calor, lo importante es que ya voy a tener una función vectorial, o sea, va a estar definida en este caso en R2, al menos en R2, y va a tener valores reales. Y esa función va a tener un cierto significado físico, que va a ser la distribución de temperatura. Entonces, bueno, voy a empezar a escribir para que se entienda mejor. Entonces ya, vamos a ver la ecuación del calor. Ecuación del calor. Ya, entonces, nosotros vamos a tomar como dije, una función que usualmente siempre se le llama U. Una función U que va a estar definida en una cierta región, que ya la vamos a definir, y nos entrega un valor real. Y esa región es una región, de hecho, que se encuentra en R2. Bueno, al menos en R2. De hecho, en las dos variables que tienen R2, una va a ser el tiempo y la otra va a ser la posición espacial. Entonces, usualmente, por ejemplo, si uno ve esto de forma un poco más física, se va a un sistema muy, muy básico para después generalizar ese sistema. Y por ejemplo, el de una barra, por ejemplo, pongamos que tengo una barra como, bueno, una cosa así, como de hecho, poner aquí como puntiagudo, algo así. Va a ser una barra de algún material conductor. Va a tener un cierto largo esta barra. Por ejemplo, tiene un largo L. Entonces, claro, esta barra va a ser de tal forma que solo nos va a interesar cómo se comporta en el eje X. Como que en el eje Y y en el eje Z como que no nos va a importar mucho. Entonces, esta cosa va a tener, no sé, pongamos que en este sector de acá tiene una cierta temperatura. Pongámosle cero. Y pongamos que en este otro lugar tiene una temperatura, no sé, de 10 grados Celsius. Así que este material como es conductor, significa que va a haber un intercambio de energía. Desde este sector a este sector. Va a haber un intercambio de calor. Entonces, nosotros lo que vamos a estar interesados, bueno, de forma matemática, es estudiar una cierta ecuación donde esa ecuación, la solución va a ser un U. Y ese U va a ser justamente la distribución de temperatura a lo largo de este eje X. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un cierto U, no sé, que va a valer 11 grados Celsius. Otro por acá, que va a valer, no sé, 9 grados Celsius y así. Como que eso me va a dar la temperatura, el U que yo voy a estar estudiando a lo largo de esta ecuación del calor. Entonces, ¿por qué es interesante estudiar esto? Bueno, primero porque de esta, de esta ecuación salen dos variables. Bueno, le dije que iba a ser la variable X, es decir, la temperatura va a variar en el espacio, pero también la temperatura va a estar variando en el tiempo. Porque como va a haber un intercambio de energía desde este sector a este sector, va a haber un intercambio en ese sentido. Entonces significa, por ejemplo, que si no hay ninguna fuente externa, estos 10 grados Celsius van a ir cambiando. Puede que vayan disminuyendo. Después, no sé, a los 10 segundos esto vale 9, después, no sé, esto vale 8, después vale 7 y así. Va a ir variando en el tiempo. Entonces, al final, este U va a tener dos variables. Va a tener una variable en X y en otra Y. Entonces va a tener una variable en X y en otra en Y. Entonces, la vamos a ver como el espacio y este va a ser el tiempo. Y cuando se estudia esta distribución de calor, desde este sector a este sector, nace una ecuación, que es una ecuación diferencial parcial.
Es decir, tiene derivadas parciales en el tiempo o en t y derivadas parciales en x. De hecho, eso como que ahí después pueden como repasar como la primera clase donde obtuvimos esa ecuación del calor. De hecho, después igual vamos a ver otro tipo de ecuaciones. Pero es para hacer como una pequeña introducción. Entonces, como les dije que va a tener dos variables, significa que si uno grafica esto, yo voy a tener una cosa en el espacio de 3 dimensiones. Donde aquí voy a tener el tiempo, aquí voy a tener x, y en z voy a tener u, que va a ser mi distribución de temperatura. Entonces, si se fijan, como aquí tengo el eje x, en esta parte de acá, entonces usualmente siempre vamos a tomar el 0 como en el x igual 0. Vamos a tomarlo como el inicio de la barra. Y la barra va a terminar cuando x vale L. Entonces vamos a estar en esta región. Y además, en este sector, bueno, esta línea acá, de alguna manera va a ser como esta barra de acá. Esta línea de acá. Obviamente si hubiera una distribución, o sea, si el u variara también en el eje y, entonces deberíamos agregar otra dimensión más. Entonces quizá aquí nos importaría también una dimensión y. Entonces ahora tendríamos, por ejemplo, tres variables. Tendríamos ahí como ejemplo u, x, y t. Pero en este caso no estamos viendo el caso más sencillo. Así que solamente tenemos una variación en x, una variación espacial en el x. Y bueno, en este caso en el eje z nosotros vamos a tener justamente, como les dije, la distribución del calor. Entonces puede que se dé el caso de que, no sé, en un inicio esta cosa sea una cosa así, por decir algo. Y esa función le vamos a llamar f de x, cuando esto en el tiempo cero. Y de hecho, esto va a ser una condición inicial. Una condición inicial. Y bueno, con la ecuación del calor, nosotros vamos a ver cómo va cambiando esta función de acá. Cómo va cambiando. Puede que después, no sé, más adelante, esta cosa sea, pongamos el otro color, esta cosa sea algo. Bueno, aquí lo hice como, esto sería como en el tiempo cero. Y el rojo, no sé, pues, para un tiempo, digamos, de 10 segundos, por decir algo. Entonces puede que ahora cambie y no sé, tenga algo que sea así. Y puede que después, no sé, vuelva a cambiar para un tiempo, no sé, de 20 segundos. Y me dé, no sé, pues algo que sea, qué sé yo, así. Entonces van a haber dos condiciones sobre la ecuación diferencial. Porque esto me lo va a dar la ecuación diferencial parcial. Que va a ser la ecuación del calor. Que en este caso va a ser la derivada parcial en t. Y la derivada parcial, bueno, la doble derivada parcial de segundo orden en x. Y ese alfa va a ser una constante. Pero me dan un segundito y vuelvo. Ya, ahora sí. Tenía un problema con mi gato. Con mi gato. Ya, entonces, lo que les decía que voy a tener un cierto comportamiento de U a lo largo del tiempo. Entonces, no sé, pues en el tiempo cero esta cosa va a ser así. Después no se va a pasar un tiempo y todo va a valer así. Y después otro tiempo y va a ser así. Y ese comportamiento me lo va a dar la ecuación del calor. Y además, si se fijan, voy a tener ciertas condiciones iniciales. De hecho, para poder encontrar la solución de esta ecuación, necesito dos tipos de condiciones, que van a ser las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces, en el tiempo cero, yo voy a decir, bueno, mi función, cuando esto vale cero, va a tener una cierta forma. Entonces va a ser mi condición inicial. Pero además, voy a decir cómo se comporta en la frontera de mi región. Es decir, cómo se comporta en la región esa de ahí. Llamémosle R.
Vamos a ver cómo se comporta la función ahí. O sea, si imponemos condiciones sobre la frontera y condiciones iniciales, vamos a poder resolver esto. Y de hecho, al resolverlo nos vamos a dar cuenta que se parece justamente a una serie de Fourier. Así que bueno, como resumiendo todo esto que le acabo de decir, entonces, sea U una función que va a estar definida sobre una cierta región de R2 y que va a tener un valor real. Obviamente va a tener un valor real porque va a ser la temperatura. Tal que en este caso verifica la ecuación del calor, que va a ser la ecuación de acá. Alfa x y la región R, donde R va a estar definida de la siguiente forma. Van a ser todos los x, t de los reales, tal que x se va a encontrar entre 0 y L. Vamos a escribirlo más bonito. Entre x y L. Ahí sí. Y por otro lado el tiempo va a ir corriendo. Entonces va a ir desde... no llevo tanto. De hecho recién empecé Milena. Así que no hay problema. Pero eso. Entonces volviendo, la región que me voy a estar definiendo va a estar, bueno, X va a estar acotado entre 0 y L. Y el tiempo va a estar acotado desde 0 al infinito. De hecho, bueno, me va a tomar en realidad una región abierta. Así que vamos a tomar como que X se encuentra entre 0 y L, pero no va a tener L. Me lo voy a tomar de esta forma simplemente porque después, bajo ciertos términos, voy a estar hablando de esta región o voy a estar hablando de la región cerrada. Donde sí voy a tener, como ejemplo, la frontera. Esto por un tema formal más que nada. Voy a tener estas dos regiones, usualmente. Bueno, en este caso me estoy definiendo la ecuación del calor sobre esa región. Sobre la ecuación, o sea, sobre la región cerrada. De hecho, bueno, esto igual también lo puedo escribir como 0L por 0 infinito. Y en este caso esto también lo puedo escribir como 0L de 0 a infinito. Y entonces, claro, primero el U me lo va a estar definiendo sobre esta región. Porque al fin y al cabo estoy diciendo que el X va a ser como es la variable espacial, significa por dónde se está moviendo con respecto a la barra. Y la barra estoy diciendo que vale L. Entonces va a ir desde 0 a L. Y obviamente el tiempo va a ser de 0 a infinito porque va a partir en un cierto momento y a ese lo voy a llamar el tiempo 0. Y desde ahí veo cómo se va comportando a lo largo que voy haciendo pasar ET. Entonces tengo estas dos cosas y además voy a tener también las condiciones iniciales y de frontera. Entonces, que satisface que, por ejemplo, cuando el tiempo es 0, el tiempo inicial, voy a decir que mi distribución tiene una cierta forma, que lo voy a llamar f de x. Esta es mi condición inicial. Donde, bueno, en este caso, donde f va a ser una función que va a estar definida desde 0 a L. Y va a tener valores reales. Entonces vamos a poner aquí que es una función que nos vamos a dar en algún momento. Y, bueno, alfa va a ser mayor que 0, que va a ser constante. Me refiero a este alfa de acá. Que de hecho esa constante es como una multiplicación y división de constantes físicas. Pero a nosotros no nos interesa
no nos interesan esas constantes, así que por eso simplemente pongo que es un alfa, mayor que cero. Y además se va a cumplir las condiciones de borde. Que en este caso estamos asumiendo de que en el borde de esta región la distribución siempre va a ser cero. Condición de frontera. Ahora, estas condiciones pueden cambiar. Nosotros vamos a partir el curso con... O sea, el curso vamos a partir de esta sección con estas condiciones. Pero perfectamente se podrían dar... Que de hecho vamos a tener ejercicios de otro tipo de ejercicio, donde, no sé, la función en el borde, es decir, acá, puede que, no sé, estos dos sean distintos entre 0 y L, o puede que no sean 0, o cosas de ese estilo. Puede que uno sea 0 y el otro, no sé, sea 1, o puede que, no sé, uno sea una función en el tiempo y el otro sea 0, o cosas de ese estilo. Vamos a estar viendo distintas condiciones. Y nos vamos a dar cuenta que para distintas condiciones de frontera vamos a tener distintas soluciones. Así que esto en un inicio, simplemente para ir entendiendo como de la forma más simple el problema y después vamos a ir como volviéndolo más complejo. Entonces voy a tener, como le dije, aquí puedo sintetizar esto o resumir esto en tres condiciones. Una que se cumpla esta, la de la ecuación obviamente. La segunda es que se cumpla la condición inicial. Y la tercera es que se cumpla la condición de frontera. Y bueno, y en base a esas esas tres condiciones, nosotros vamos a llamar de cierta forma el problema. Entonces, aquí como una nota, el problema que satisface 1, 2 y 3 será el problema de valor inicial y frontera, que también se le llama como problema mixto. Mixto de una dimensión. Y además, generalmente, esta parte de acá se suele abreviar como P, B y F. Que de hecho vamos a estar ocupando harto estas siglas de acá. De hecho, bueno, ahí lo vamos a definir de forma formal cuando tenemos este tipo de problemas de valores iniciales y de frontera. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer vamos a intentar resolver la ecuación del calor sobre un método que se llama el método de Fourier, o el método de separación de variables, que es un método súper informal, pero que nos sirve para hacer una idea de cómo van a funcionar las soluciones. De hecho, vamos a ocupar este método, vamos a tener una solución, y después con esas soluciones vamos a ir formalizándolas. Vamos a ir enunciando algunos teoremas a lo largo de las clases que nos van a decir, bueno, esta solución en realidad sí me funciona, esta solución tiene sentido matemático, está bien definida. Entonces, ahora vamos a ver el método de Fourier, o método de separación de variables. De Fourier. Esta es separación de variables. Ponerlo más centradito. Por ahí. Y entonces, este método, justamente como dice el nombre, separación de variables, es porque tomo la función u de la distribución de la temperatura y voy a decir que va a ser la multiplicación de dos funciones. Una función va a depender de x y la otra función va a depender de t. Pues se llama separación de variables. Entonces, después esa expresión la meto en la ecuación del calor y veo si puedo resolverla. Así que esto consiste en usar separación de variables sobre la solución u de xt.
Es decir, buscar soluciones del tipo f de xt igual a, que voy a tener una función que depende de x y otra función que va a depender de t. Entonces, con este método buscamos candidatos de solución de mi distribución U. Entonces, se parte buscando candidatos a solución de forma informal. Informal porque nos vamos a estar saltando varios pasos matemáticos, pero es simplemente para entender una idea. Y luego lo probaremos rigurosamente. En T. Ya, así que como nosotros tenemos esta ecuación del calor, entonces a esta ecuación le vamos a aplicar justamente esta cosa de acá. Así que de esto sale una primera ecuación. Bueno, en realidad lo podemos hacer un poco más ordenado. Por ejemplo, si derivamos esto con respecto al tiempo, va a ser lo mismo que derivar esto con respecto a f de x y a g de t. Y al final esto va, como solamente g depende del tiempo, entonces nos va a quedar como f de x por g derivado de t. Y lo mismo con la otra parte. Vamos a estar derivando dos veces con respecto a x estas funciones. Así que aquí me va a quedar la doble derivada de f de x por g de t. Luego reemplazamos estas dos cosas en la ecuación del calor y nos va a quedar f de x g de t por alfa g dos veces prima y g de t. Entonces aquí vamos a hacer un paso adicional que va a ser dividir estas expresiones por... estas expresiones las vamos a dividir por f y por g. Entonces vamos a dividir esto por f y por g. Obviamente vamos a asumir que estas funciones en general van a ser, pongamos así mejor, distintas de 0 en toda la región. Así que aquí me queda de esta forma, al dividir por g y al dividir por f. Claro, porque por ejemplo si divido aquí sobre f y g, entonces se me van los g y solamente me queda todo acá, que va a ser todo acá. Y lo mismo acá, si divido por g y por t, o sea, por f y por g, entonces se me va lo f y solamente me queda todo acá, que va a ser esa parte ahí. Entonces aquí hay una pequeña observación. Y es que, si se fijan, la parte izquierda solamente depende del tiempo, de t, y la parte derecha depende de x. Entonces, al derivar como ejemplo con respecto a x, esta ecuación, un lado me va a quedar 0 y el otro no. Y lo mismo con t, si lo derivo todo con respecto a t, entonces una parte me va a quedar 0 y la otra no. Entonces notar que, por ejemplo, si derivo con respecto a x, la parte izquierda se me va a hacer 0. ¿Qué significa esto? Significa que la parte de acá es constante. Constante en x. O sea, una vez que lo derivemos. Y lo mismo con la otra función. De hecho,
Bueno, esto es constante con respecto... No, de hecho aquí estoy equivocado. Porque estoy equivocado porque estamos viendo G acá. Y aquí puse F. Entonces significa que esto de acá va a ser constante en X. Y por el otro lado, si diríamos con respecto al tiempo, esta expresión de acá, entonces nuevamente nos va a dar 0, porque no depende del tiempo. Así que esto implica que esto va a ser constante en t. Así que como es constante con respecto a las dos variables, significa que voy a tener que... Esto va a ser, pongamos una constante igual a sigma. Entonces las dos ecuaciones van a ser de esta forma. Donde esto es constante. Constante. En X y T. Entonces fíjense que aquí salen dos ecuaciones. Aquí va a tener una ecuación diferencial y aquí va a tener otra ecuación diferencial. Así que, por ejemplo, primero resolvamos esta de acá. Y luego después resolvamos esta de acá. Entonces la primera ecuación... Bueno, esto es muy común a todo esto cuando uno hace el método de separación de variables. De que tener una ecuación diferencial parcial nazcan dos ecuaciones... Bueno, dependiendo. Si son dos variables, entonces nacen dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Salen 2 de 2. Por ejemplo, si tengo más variables, entonces van a salir más ecuaciones diferenciales. En este caso salen 2 porque solamente tengo x y t. Bueno, ahí también depende de si podemos resolver esa de 2. Si es que sabemos resolverla también. Entonces, de esto, vamos a resolver la primera ecuación que le puse 1. Entonces, observación. Por las condiciones iniciales, estas de acá, voy a ir un poquito para atrás. ¿Dónde las tengo las condiciones iniciales? Como ejemplo, esta de acá. Si uno aplica estas condiciones iniciales sobre la separación de variables, vamos a tener condiciones iniciales sobre f. Entonces, por esto de acá, que es igual a 0, significa que voy a tener f de 0 por g de t igual a 0 y f de l por g de t. Ahora, nosotros estamos asumiendo de que g de t va a ser distinta de 0. Va a ser una función que no va a valer 0 para todo t. Entonces uno va a poder simplificar esta cosa acá. Porque si tuviéramos el caso que g de t fuera equivalentemente 0, fuera 0 para cualquier valor de t, significa que sería la solución trivial. Entonces significaría que u de xt también va a ser 0. Porque al fin y al cabo u es la multiplicación de f por g. Así que nosotros no queremos una solución donde sea 0. No tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido, pero es un sentido trivial. Entonces por eso que nosotros podemos aquí dividir nuevamente por g y solo tener esto. Ya que, supongamos aquí, ya que si g de t es igual a 0 para todo t, entre 0 y infinito, significa que vamos a tener que esto va a ser equivalentemente 0 para todo x y t en la región. Entonces esta sería la solución trivial. Así que estamos asumiendo que son distintas, se comportan de una forma no trivial estas funciones. Entonces, claro, de esta observación de acá, nosotros sabemos que vamos a tener condiciones iniciales sobre la función f. Así que vamos a tener exactamente una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con condiciones iniciales. Así que de esto tendremos la EDO, pongamos aquí 1 de 1, que va a estar definida como esto igual a
este caso teníamos sigma, ¿cierto? Sí. En este caso estoy tomando esta ecuación, ¿cierto? Entonces si multiplico el f para el otro lado, me queda f por sigma. Entonces aquí me queda sigma y un f. Y va a estar sujeta a las condiciones iniciales. En este caso f de 0 igual a 0 y f de l también 0. Así que vamos a resolver esta EDO. Ahora esta EDO es súper simple de resolver. De hecho, como es súper común encontrar soluciones, bueno, especialmente cuando uno busca soluciones de esta ecuación diferencial, uno busca soluciones de la forma de una exponencial por una constante. Entonces, es común buscar soluciones del tipo f de x como una exponencial de, llamémosle kx. En las EDOs de la forma 1,1, 1,2. Así que si buscamos algo de este tipo y lo reemplazamos acá, veamos qué ocurre. Entonces aquí tengo la segunda derivada. De esto, que sería la solución que estamos buscando. Y tendríamos aquí sigma k de eso. Entonces, bueno, si derivamos dos veces con respecto a x, entonces este k va a bajar dos veces. Entonces nos queda k cuadrado. Y nos queda eso. Aquí podemos simplificar por el exponencial porque el exponencial siempre es distinto de 0. Así que esto me queda así. Ahora, si aplico raíz, significa que k va a ser más menos raíz de sigma. Se puede seguir en el otro lado. Así que las soluciones que vamos a tener para esta ecuación diferencial va a ser una con sk y otra con ese otro k. Es decir, con una con el positivo y otra con el negativo. Entonces la solución que estamos buscando para esta función va a ser, bueno, el primer exponencial, bueno, que va a estar acompañado aquí de una constante. Y dijimos que iba a ser la exponencial de k por x. Y k, el primer k va a ser sigma positivo. Y la segunda solución va a tener un sigma negativo. Así que usualmente vamos a tener este tipo de soluciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros no sabemos cómo es sigma. De hecho, sigma podría ser positivo, negativo, podría ser cero, no sabemos. Entonces, de aquí, de esta ecuación diferencial, vamos a tener tres casos. Y bueno, de hecho vamos a ver los tres casos y nos vamos a dar cuenta que algún caso me sirve y otro caso no me sirve. Y luego de eso vamos a poder encontrar la otra EDO, que sería la del GDT. Y de esto vamos a tener justamente U, porque tendríamos justamente F y G, de estas dos ecuaciones diferenciales. Entonces vamos primero a los tres casos que tengo con sigma. Porque puede ser positivo, negativo o cero. Entonces hay tres casos. Hay tres casos por estudiar. El primero, veamos por ejemplo si sigma es positivo. Así que en este caso, por ejemplo, si imponemos las condiciones de borde, vamos a tener que, por ejemplo, para el f0, vamos a tener la constante por el exponencial de 0, el exponencial de 0 es 1, ¿cierto? Y la segunda exponencial también sería el exponencial de 0, así que también sería 1. Estamos diciendo que eso es igual a 0. Así que vamos a tener esa ecuación de ahí. Y la segunda ecuación me está diciendo que la constante 1 va a estar multiplicada por la raíz de sigma por L más la constante 2 y el exponencial aquí tengo menos sigma, bueno, menos la raíz de sigma por L.
Y esto igual va a ser igual a 0. Esto va a ser por esto. Y esto va a ser por esto de acá. Entonces, si uno resuelve este sistema, nos va a dar que justamente la solución es la solución trivial. No nos sirve. Porque, por ejemplo, de la primera ecuación diferencial, pongamos que esto es A, B, entonces de A se tiene que C1 es igual a menos C2. Entonces, si lo reemplazo en B, me va a quedar que esto va a ser menos C2, el exponencial, y aquí la otra constante, que esto igual a 0. Entonces aquí nosotros podemos factorizar con respecto a la constante. Entonces me queda justo esta parte de acá, por L menos el exponencial de menos raíz de sigma L igual a 0. Así que aquí voy a tener dos casos. O voy a tener que la constante vale 0. Y si la constante vale 0 significa que la constante 1 también vale 0. Por esta cosa de acá. Y entonces en ese caso tendríamos justamente la solución trivial. Que es la que nosotros no queremos. Y el otro caso es que estos exponenciales sean iguales. Es decir, que esto sea 0, es decir, esta parte de acá sea 0. Y al final esto es lo mismo que decir que estos sean iguales, ¿cierto? Entonces aquí tengo esa igualdad. Y ahora, por ejemplo, si tengo estos dos exponenciales iguales, significa que los exponentes van a ser iguales. Así que tengo esto de aquí. Y si tiro esto para el otro lado, entonces me queda 2 veces sigma raíz por L igual a 0. Entonces aquí tengo dos casos. O que el sigma vale 0 o que L vale 0. Ahora, ninguna de estas soluciones nos sirve. Porque, por ejemplo, si L vale 0, significa que la barra que estoy estudiando tiene largo 0. Entonces no hay barra, prácticamente. Entonces esto sería una contradicción. Porque estamos asumiendo de que la barra va a tener un cierto largo. Entonces, si tiene un cierto largo, significa que va a ser distinta de 0 L. Y esta parte de acá también va a ser una contradicción. Porque estamos diciendo... O sea, bueno, nos encontramos en el caso en el que sigma es mayor que 0. Entonces aquí estamos diciendo que es igual a 0. Así que si se fijan, en cualquiera de los dos casos, nada me sirve. Porque en esto me da una contradicción. En esto me está diciendo que la barra tiene largo 0. Y lo cual no nos sirve. Así que sería una contradicción también. Y estamos diciendo por otro lado que si esto es 0, entonces vamos a tener la solución trivial. Porque si esto es 0, significa que U también va a ser 0. Así que en el caso en el que sigma sea mayor que 0 no nos sirve. Entonces en este caso... no nos sirve. No nos sirve. Ahora tenemos el otro caso, en el que sigma sea igual a 0. De hecho, vamos a ponerlo en la otra página porque no me va a alcanzar acá. Sí. Voy a tener un segundo caso en que sigma sea igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, primero nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, si sigma es 0, significa que esto va a ser igual a 0. Es decir, voy a tener algo de este estilo. Voy a tener esta ecuación diferencial. Y esta es súper fácil de resolver. Porque, por ejemplo, si nosotros integramos una d con respecto a x, entonces estamos diciendo que la derivada de esta función va a ser una constante C1. Ahora, si la vuelvo a derivar, o sea, si la vuelvo a integrar con respecto a x, entonces me va a quedar una ecuación de la recta. Porque, bueno, como tengo aquí una constante, entonces al integrarlo me queda un x. Me queda un x. Y además me queda otra constante, que vamos a llamar 2. Así que, por ejemplo, si imponemos las condiciones iniciales, nos va a dar una contradicción. Por ejemplo, la primera condición dijimos que era f de 0 igual a 0. Esto significa que voy a tener el c de 2 igual a 0. Y por otro lado, si coloco la segunda condición de frontera, entonces aquí me va a quedar f de L
igual a C1 por L. Y esto igual a 0. Entonces aquí nuevamente va a tener dos casos. C1 es 0 o L es 0. Sabemos que este no se puede dar. Y si se da este significa entonces que f de x va a ser nuevamente la solución trivial. Así que tampoco nos sirve cuando el sigma vale 0. Entonces, tampoco nos sirve, o no funciona, más bien dicho, funciona bien el caso de sigma igual 0. Entonces, hasta ahora estamos viendo dos casos y los dos casos no nos funcionan. Así que estamos obligados a que el tercer caso sea el correcto, sea el que nos funcione de verdad. Porque si no nos funciona ese caso, significa que no hay solución sobre esta ecuación diferencial parcial. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. Así que este caso tiene que ser el bueno. Así que este sería el caso en el que sigma es menor que 0. Así que para dejarlo de forma explícita como que es un número negativo, vamos a definir el sigma como menos lambda cuadrado. O digamos mejor menos, si dejémoslo como lambda al cuadrado. Entonces de esta forma tengo sí o sí un número negativo. Porque bueno, el lambda al cuadrado obviamente positivo, entonces con el menos negativo. Así que la ecuación que me queda ahora sería C1 por... Yo le dije que el exponencial era el exponencial con la raíz de sigma de x. Y la raíz de sigma, como es un número negativo, entonces me va a quedar un número complejo. Y como el lambda está al cuadrado, entonces me va a quedar simplemente lambda. Así que aquí me queda i por lambda. Más C2, que sería exactamente lo mismo, pero con un negativo. Así que voy a tener una solución con exponenciales complejos. Que de hecho, si yo lo arreglo un poquito, nosotros sabemos que los exponenciales complejos lo puedo expresar como seno y coseno. Entonces, por ejemplo, en términos generales, yo sé que el exponencial de i de teta va a ser el coseno de teta más i por seno de teta. Así que si nosotros aplicamos eso, nos va a quedar esta cosa de acá. Y seno de lambda x más coseno de lambda x menos y seno de lambda x. Ahora, si nosotros reordenamos un poco los términos, en términos de coseno y seno, nos va a quedar C1 más C2 coseno de lambda x más i C1 menos C2 por seno de lambda x. Ahora, usualmente se ocupan siempre las soluciones reales. Entonces aquí uno tiene dos caminos. Una es imponer que, decir, bueno, no pescar mucho esta constante acá y decir que nos interesa esa solución. Así que hago simplemente una suma de soluciones. Esto para ignorar como ejemplo el exponencial. O podemos dejarlo así simplemente, o redefinir esto como una constante. Y después solo se va a dar que esa constante va a ser un número real. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a redefiniendo C1 y C2. Nos quedará que esta función va a ser C1 por coseno de lambda x más C2 por el seno de lambda x. Entonces simplemente cambié esto por otra constante que le volví a llamar C1 y esta parte acá la volví a redefinir porque esto sigue siendo una constante. Entonces simplemente ahora esto le llamé C2. Siguen siendo constante y constante. Entonces tengo esta solución de acá. Ahora, esta solución hay que imponerle las condiciones de borde, las condiciones de frontera. Así que vamos a ir al otro lado para imponer esas condiciones. Así que imponiendo
las condiciones de frontera. Vamos a tener primero que f de 0 era 0. Así que esto significa que tengo f de 0 por la constante 1 y coseno de 0. Y aquí tendría el seno de 0. Ya, nosotros sabemos que el seno de 0 es 0, ¿cierto? Y el coseno de 0 es 1. Entonces estamos diciendo que C1 es igual a 0. Porque estamos diciendo que esta parte de acá es igual a 0. Por esta cosa de acá. Así que estamos diciendo que esta constante es igual a 0. Entonces de esta forma me queda ahora esta solución. Y nos queda la segunda condición de frontera, que está de acá. Entonces esto significa que voy a tener C2 por el seno de lambda L igual a 0. Ahora aquí voy a tener dos opciones. O C de 2 es 0. Y ese caso, bueno, obviamente no nos serviría porque significa ya que la función f va a ser 0. Y ya no queremos otra solución trivial porque este es el último caso que nos está quedando. Y la otra condición sería que este seno sea 0. Entonces, bueno, en el caso acá tendríamos nuevamente la solución trivial. Y en el otro caso, de hecho este sería aquí como no. Y en el otro caso tengo que, bueno, el seno de 0 significa que lo que está dentro del seno va a ser un múltiplo de pi. Un múltiplo entero de pi. Entonces esto significa que lo que está dentro del seno va a ser igual a un n por pi. Donde n es un número entero cualquiera. Así que esto significa que mi lambda va a estar discretizado. Discretizado significa que voy a estar tomando distintos valores en este caso de lo entero. Entonces va a tener esta forma, n de pi partido en L. Entonces de esta forma, con esta condición estoy diciendo de que f de x, que era C2 por el seno de lambda x, se va a discretizar con esta condición. Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo. Y ahora va a tener un f de n de x. Y aquí va a tener un c de 2 por un seno de n pi partido en L x. Entonces si se fijan, esto ya se va pareciendo un poco a los términos de la serie de Fourier. Porque aquí tengo este seno acá. Y siempre la serie de Fourier la estamos definiendo de esta forma adentro. Así como que ya se va apareciendo de forma natural un poco una serie de Fourier. Entonces ya tenemos lambda. Y si tenemos lambda significa que tenemos el sigma. Y si tenemos sigma también significa que podemos resolver la otra ecuación diferencial, la de G. Porque esa ecuación diferencial también depende de sigma. Así que, bueno, aquí ya tenemos una ecuación. Sería la solución pongamos de la ecuación, dijimos que le era 1, 1, 2. Así la habíamos llamado. Entonces ahora nos queda la otra ecuación diferencial. Entonces, por otro lado, nosotros teníamos una segunda ecuación. De hecho, voy a ir un poquito más atrás. ¿Dónde la teníamos? Acá. Era esta ecuación de acá. Esta es la que tenemos que resolver ahora. Esta de acá ya la resolvimos. Así que sería la ecuación 2. Por otro lado, la ecuación 2, o sea, 2, nos dice que voy a tener esta derivada igual a alfa por sigma por la función g de t. Ahora, esta cosa de acá es súper fácil de resolver. De hecho, es la solución exponencial. Porque esta era como la clásica ecuación diferencial que uno siempre resuelve. Entonces, sabemos de inmediato que esta tiene otra solución
Bueno, va a ser una constante por el exponencial de toda esta parte de aquí adentro. Así que me quedaría alfa sigma dt. Pero nosotros conocemos el sigma. Entonces esto va a ser aquí C2, el exponencial. Y me queda, bueno, en este caso el sigma, voy a subir un poquito. ¿Dónde está el sigma? Sigma. Aquí está. Nosotros dijimos que el sigma iba a ser menos lambda cuadrado. Y ya encontramos lambda, que era esta de acá. Así que reemplazando, nos quedaría menos n pi partido en L al cuadrado por alfa por t. Así que de esta forma el g también va a estar discretizado. Así que también va a ser un g de n. Para cada n voy a tener una solución g. Y de esta forma ahora tendría u. Voy a ir al otro lado. Entonces, de esta manera vamos a tener que nuestra solución también va a estar discretizada y va a ser, bueno, una constante que vamos a llamarle c de n, porque va a ser esto va a ser como la multiplicación de la constante de f, que le llamamos c2 y c3 para g, pero como estamos viendo esto para kn, entonces voy a tener para kn una cierta constante. Entonces esa multiplicación ahora la estoy llamando como c de n. Y aquí me quedaría g. G dijimos que iba a ser el exponencial de... Voy a ponerte un poquito más abajo para que me alcance el espacio. Esto va a ser el exponencial de menos n pi partido en L al cuadrado, alfa de t, por el seno de n pi x dividido 2. Entonces, cada uno de los u de n satisface la ecuación del calor y las condiciones de frontera. Entonces fíjense que hasta ahora, claro, hemos encontrado una pseudo solución, porque no es solución del todo, porque aún no hemos definido que de forma formal que esta va a ser mi solución sí o sí de... Mi solución general me refiero de mi ecuación diferencial parcial. Y sobre lo que hemos hecho todo el rato, hemos definido las condiciones de frontera. Pero no hemos, o sea, no hemos impuesto en ningún momento las condiciones iniciales. Recordemos que la condición inicial nos decía que esto en el tiempo 0 iba a ser una función f de x. Una cierta función f de x en ese tiempo. Y eso aún no lo imponemos. Entonces, por ejemplo, aplicando esa condición, entonces por otro lado, aplicando la condición inicial, vamos a tener que cada uno de estos u de n va a satisfacer esto. Esto va a ser f de x y esto va a ser igual a cn. Y en este caso el exponencial se nos va, porque esto sería todo 0, porque estamos viendo el tiempo 0. Así que aquí me queda 1. Simplemente me queda la constante cn por el 0. Entonces, fíjese esta parte de acá. Que, por ejemplo, si nosotros supongamos el caso hipotético de que este f de n justo tuviera una cierta forma. No sé, pongamos que es seno de 5 pi x dividido en L. Pongamos que esa es la forma de justo de f. Entonces significa que el n que me va a servir va a ser para n igual a 5. Ese n con u de 5 va a ser la función que me va a solucionar la ecuación diferencial del calor. Entonces, para algún n perteneciente a lo entero, esto estaría
resuelto. O sea, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que, no sé, tengo la ecuación del calor, bueno, de esta forma, en la región R. Tengo la condición inicial, que en este caso va a ser mi f de x, que la vamos a definir, por ejemplo, por, no sé, 7 por seno de 5 pi x dividido en L. Esto va a ser cuando x se encuentre entre 0 y L. Y por otro lado, bueno, la condición de frontera que hemos estado definiendo todo el rato. Entonces, por ejemplo, si nosotros imponemos esta condición inicial, necesariamente, bueno, se va a tener esto, por la solución que obtuvimos recién. Esto va a ser f de x por c de n seno de n pi x dividido en L. Entonces, para n igual 5, vamos a tener que justamente el c de 5 va a ser 7 por este 7 de acá. Y bueno, n5. Entonces f de x en este caso va a ser 7 por eso. Y lo otro, cualquier otro c de n va a ser 0, no me va a interesar. Entonces esta cosa de acá va a ser ese de ahí y ese de ahí. Pero definir esto de esta forma es como súper particular. Porque simplemente estamos diciendo de que la solución que nosotros estamos interesados va a tener esta forma. Bueno, dijimos que c de n va a ser 7 por el exponencial de menos n pi x. O sea, n pi, pero en este caso n dijimos que iba a ser 5. Entonces 5 pi dividido en L al cuadrado alfa de t por el seno de 5 pi x dividido en L. Entonces esta va a ser la solución que nosotros vamos a tener. Pero como dije, es muy arbitrario. O sea, como más que arbitrario, es muy particular resolver esto. Entonces, usualmente nos vamos a dar cuenta de que no solo voy a tener la solución para un n, sino para múltiplo n. De hecho, como ejemplo, si me definiera ahora otra función, otra condición inicial, no sé, pongamos que esto fuera el seno de pi x dividido en L más 3 por el seno de pi x dividido en L. Entonces, necesariamente, bajo lo que hemos estado haciendo ahora, la solución de mi ecuación del calor debería ser, bueno, en este caso, este sería como c de 1. Y este caso vale 1. Este sería como c de 3 y vale 3. Así que tendría como ejemplo el exponencial de menos pi al cuadrado dividido en L al cuadrado por alfa de t. Significan, bueno, si se fijan aquí como ejemplo, el n ya no lo tengo, porque estoy diciendo que el n es igual a 1. Entonces, voy a tener esto por seno de pi x dividido en L más, en este caso tendría esta otra parte de acá, que sería 3 pi dividido en L al cuadrado alfa de t por el seno de 3 pi x dividido en L. Entonces, claro, como ejemplo, para distintas formas que tenga f, voy a tener distintas soluciones de esto. Ahora, hay una cosa que se llama bueno, igual ya estoy un poquito pasado a la hora. De hecho, yo creo que la vamos a ver el próximo lunes. Y es la superposición bueno, la superposición de soluciones, o principio de superposición. Generalmente me dice, como ejemplo, que si esto es solución, como ejemplo, y esto es solución, entonces la suma también va a ser solución. Así que, por ejemplo, la suma de distintos, por ejemplo, f, no sé, pues si lo tengo sumado con más senos por acá, entonces significa que aquí voy a tener mucho más senos también. Y así en términos generales. Pero eso lo vamos a ver el próximo lunes. Así que, como ejemplo, en este caso lo dejaríamos hasta acá. Pero solo decir que
Esta no es la solución formal todavía. Estas no son las soluciones formales de mi ecuación del calor, pero lo serán. En la próxima clase, sí.